los veía borrosos a ustedes y me quité los espejuelos y ahora los veo muy bien. No sé si es que los espejuelos están sucios. Puede ser, pero anyway, yo los acabo de limpiar. Bueno, vamos hoy a la lección número 48, donde vamos a estar discutiendo los versos del 2 al 4 del capítulo 11 de Hebreos. La semana pasada vimos el capítulo 1 y tuvimos una introducción bastante extensa sobre el capítulo, ¿verdad? Yo les estuve explicando un poquito sobre el capítulo 11 para que entendiéramos bien la interpretación correcta que le tenemos que dar al texto. Y hoy, pues obviamente, entramos entonces en los versos 2 al 4 y la clase de hoy va a estar bien interesante también. Así que ahí tenga su hoja de trabajo y también su libreta para que anote y tenga su Biblia ahí a la mano. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a leer. Yo quiero que leamos los versos del 2 al 4 y le voy a pedir a alguien que los tenga por ahí que me los pueda leer. Ramón, tú me puedes leer Hebreos 11, 2 al 4, por favor. Vamos a leerlo completo y luego vamos al versículo 2 y por ahí arrancamos, como tenemos la costumbre siempre que hacemos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Muy bien. Vamos ahí a ver el verso número 2. Lo vamos a ver en la pantalla, en la presentación, y también ahí usted lo tiene en su hoja de trabajo. El verso 2 que acaba de leer el hermano Ramón dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿verdad? Acuérdese que en el primer verso está hablando de la fe y en el segundo verso está refiriéndose a esa fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, esta gente, Pablo dice, obviamente, que recibieron buen testimonio y el reconocimiento de su fe en el cumplimiento, obviamente, de las promesas que Dios había hecho. Entonces, el hecho, bien interesante, porque el hecho de que Pablo comience y termine este extenso pasaje con una referencia, obviamente, al reconocimiento de Dios de la fe, pues obviamente revela su intención. ¿Cuál era su intención? Perdón, o sea, su intención era obviamente animar, era motivar, era exhortar a sus lectores ¿a qué? A que tuviesen una fe perseverante. ¿Ok? Yo creo que ya hemos hablado aquí de cuál ha sido el contexto donde se da el libro de Hebreos y donde se dan estos capítulos. Vamos a ver, ¿alguien me puede resumir cuál es el contexto en el que se dan? Que yo lo he dicho en otras clases. Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Hoy vamos a tener un quiz sin avisar. Guarden todo y saquen el papel. No, mentira. ¿Cuál es el contexto? Vamos a ver, ¿qué hemos estado hablando en el que se encuentran los destinatarios de esta carta? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está pasando social, políticamente? ¿Qué hemos dicho? Para que se mantengan firmes y no se turben de acuerdo a lo que pueda llegar y ver. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más dijimos? ¿O qué más hemos dicho sobre el contexto social, político, de obviamente de lo que está pasando a los destinatarios de la carta de Hebreo y por qué entonces entendemos por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo? ¿Quién me dice? Pero tenemos que ver que está dirigida a los creyentes, pero esos creyentes están pasando por un momento bien difícil. Están pasando por
persecución, están pasando por muchas cosas, que hay muchos que quieren volver nuevamente al judaísmo. Así es que tenemos a los celotes que era un brazo revolucionario que había allí, básicamente tratando de, según ellos, derrocar a los romanos, pero estaban tratando de que todos esos creyentes en Cristo volvieran nuevamente a su antigua creencia, volviendo nuevamente al judaísmo, y que dejaran entonces la creencia de Cristo. ¿Ven? Exactamente, muy bien. Entonces, ese es el contexto social, político, en que se encuentran estos creyentes. Acuérdense que la carta está dirigida, como dijo Ramón, a cristianos, a gente que había nacido de nuevo, que habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y como el Mesías. Y entonces todo esto que estaba pasando políticamente, ¿verdad? Pues obviamente estaba creando una presión y había una persecución también contra los cristianos, o sea, que tenga eso también presente. Entonces, para que ellos de igual manera, a los que se les dirigía esta carta, obviamente, de igual manera, así como aquellos que lo habían recibido, tuvieran obviamente también parte de Dios, un reconocimiento, obviamente, y por citar las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 25, Pablo los está exhortando a que perseveren en la fe para que puedan obviamente escuchar lo que dice Mateo 25, que es bien hecho, siervo bueno y fiel, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, dice la palabra. Entonces, antes de iniciar, obviamente, la exposición de la fe orientada al futuro en el pueblo de Dios, en el viejo pacto, Pablo menciona brevemente la fe en tiempos pasados, ¿verdad? Que acepta la obra creadora de Dios sin la ayuda, obviamente, de la iglesia, ¿verdad? Y obviamente entendiendo y hablando de que Dios creó los cielos y que creó la tierra. Entonces, es lo que le está queriendo decir a ellos, mira, la humanidad en realidad no estuvo presente para observar los acontecimientos de la creación. El primer ejemplo de la fe que él va a mencionar en este capítulo es el ejemplo de Abel. O sea, que Abel no estaba presente. Por lo tanto, él comienza con la fe en los actos pasados de la creación de Dios y se mueve luego, obviamente, a los actos históricos de Dios en la vida de los que obedecieron. Por eso es que usted ve allí que del verso 3 en adelante, ¿verdad? Usted ve del 4 en adelante, ve que empieza a mencionar a toda esta gente. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo que dice el verso 3 del capítulo 11 del libro de Hebreos, y alguien que lo quiera leer, lo tiene en su hoja de trabajo o ahí presente en la presentación, pues por favor, alguien que lo lea, si es tan amable. Adelante. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, esa segunda parte de ese texto es bien importante. Yo no sé si usted es como yo, pero yo marco las cosas. Yo marcaría eso en otro color, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Job, ¿cuántos se acuerdan del personaje de Job y del libro de Job? ¿Verdad? ¿Cuántos se acuerdan? O hemos leído, ¿verdad que sí? Job, en el capítulo 38, verso 4, Dios mismo le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces, Job necesitó el mismo tipo de fe perseverante que necesitaron los cristianos de Jerusalén del primer siglo. Es esa clase de fe que confía en los actos de Dios, tanto en el pasado como en el presente y también en el futuro. Entonces, Pablo, miren qué interesante que Pablo dice que es a través de la fe que nosotros comprendemos, que nosotros entendemos con nuestra mente. ¿Ok? Él dice, es a través de la fe que nosotros comprendemos y que nosotros entendemos con nuestra mente. Y esto es importante allí,
Y bien importante porque allí él dice que es por la fe que entendemos, ¿ok? Es por la fe que entendemos. Ahora, note bien, él dice que nosotros por la fe entendemos y que tenemos una evidencia de los actos creativos de Dios que obviamente tienen que ver con el pasado. Por lo tanto, entendiendo eso, por lo tanto, vamos a llenar los primeros 4 espacios que están ahí en su hoja de trabajo. Por lo tanto, mire, la fe no es un conjunto de conjeturas. Eso es lo primero que va ahí, en el primer espacio. La fe no es un conjunto de conjeturas o presunciones, sino que es un acto mental y de la voluntad basado en pruebas objetivas. Lo repito. Julián, si puedes cambiar el slide para que ellos puedan ver las palabras. La fe no es un conjunto de conjeturas o presunciones, sino que es un acto mental y de la voluntad basado en pruebas objetivas. Por lo tanto, las palabras que va a llenar ahí son conjeturas, presunciones, mental y voluntad. Son las 4 palabras que van a ir ahí. ¿Ok? La fe no es un conjunto de conjeturas, presunciones, sino que es un acto mental y de la voluntad basado en pruebas objetivas. Ahora, note bien porque mirando el orden creado, los que buscan honestamente la verdad pueden ver un poder, o más bien deberían ver a alguien que dio inicio, que dio vida, que trajo realidad del universo, obviamente con un diseño inteligente. Por eso cuando Pablo también escribe a los romanos, ¿verdad? Él le habla acerca de lo que se conoce como la revelación natural del Dios del universo. ¿Qué él le dice a los romanos en esa revelación natural del Dios del universo? En Romanos 1:20 él dice lo siguiente, él dice que las cosas invisibles de él, su eterno poder y la deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, y eso obviamente está en Romanos 1:20. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que es solo por medio de la fe que nosotros comprendemos que las edades, todo el contexto y este espacio y tiempo del universo fue formado y fue ordenado y fue preparado y fue predispuesto por Dios. ¿Ok? Se lo voy a repetir. Es por medio de la fe, ¿verdad? Que Pablo dice que entendemos que todo el contexto del tiempo y espacio del universo fue formado y fue ordenado y preparado y dispuesto por Dios. Ahora es interesante que Pablo no utiliza la palabra habitual para crear, no utiliza la palabra habitual para crear, es otra palabra la que él utiliza, que es una palabra diferente que se usa en el griego. La palabra que se utiliza en el palabra kitso, ¿ok? Y se usa, obviamente, con la palabra, y obviamente se usa también con la palabra carizo, que significa lo siguiente, significa preparar, significa equipar, significa formar o significa disponer, ¿ok? Eso es lo que significa, formar, equipar y disponer. Y él usa esta palabra, es interesante porque él usa esa palabra en el capítulo 10, verso 5, y en el capítulo 13, verso 21 también, ¿ok? Entonces, y esto pudo haberse basado en el uso de la palabra hebrea, que es una palabra hebrea que se conoce como bará. ¿Cuántos saben del grupo Barak? La palabra bará, que significa crear en Génesis. En Génesis capítulo 1, en el verso 1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra que se usa ahí es bará. Entonces, la otra palabra también que se utiliza es la palabra yatzar, que habla de la formación o el moldeado de materiales preexistentes. ¿Ok? Entonces, esta palabra es la que se usa en Génesis capítulo 2, verso 7,
y también se usa en el verso 8 y en el verso 19 de Génesis capítulo 2. Entonces, es en ese último proceso de formación que se explica, obviamente, en el relato del Génesis, cuando dice allí cada oración comenzando, que dice en Génesis, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, y dijo Dios, hagamos esto, y dijo Dios, hagamos lo otro. Cuando Dios habla, ¿verdad? Hablar de las cosas en la formación y disposición de los procesos creativos, es lo que Pablo a lo que Pablo se está refiriendo cuando dice que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios, ¿ok? Ha sido constituido por la palabra de Dios. Ahora, note bien que el Salmo 33, versos 6 y 9, que usted los tiene ahí en su hoja de trabajo, ese salmo, mire lo que dice ese salmo, Salmo 33, versos 6 al 9, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el verso 9, mire lo que dice. Dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Vamos a repetirlo otra vez. Salmo 33, verso 6 y después el verso 9. Usted lo tiene ahí en su hoja de trabajo. El verso 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Ok? Y luego el verso 9 dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Entonces, el universo, quiere decir que el universo entonces fue formado y constituido por la expresión de la palabra de Dios. Entonces, la declaración del Dios creador, ¿qué hizo? Trajo las cosas en el ser, en el orden en sí mismo. Entonces, la palabra allí en griego que se usa es la palabra ekautos, ¿ok? La palabra ekautos. Y esto es importante y preste la atención a esto porque esto tiene que ver con el orden de ideas, ¿ok? Esto tiene que ver con el orden de ideas. Lo que aquí se está considerando, cuando yo me puse a leerlo con detenimiento y a estudiarlo, me di cuenta que lo que aquí se está considerando es profundo y es poderoso. El universo fue formado y fue constituido por la expresión de Dios como creador, quien trae las cosas en el orden de sí mismo. O sea, en otras palabras, todo procede de Él, ¿ok? No se refiere a la escritura de los primeros 5 libros de la Biblia, tampoco se refiere a una cita cristológica que las relaciones con Jesús como la palabra misma, ¿ok? Según Juan capítulo 1, y el verso 14, la palabra, y valga la redundancia, la palabra que él utiliza aquí es la palabra rema, no la palabra logos. ¿Ok? Según Juan capítulo 1, verso 14. La palabra que se utiliza ahí es la palabra rema, no la palabra logos. Entonces es importante también señalar que por causa de las malas interpretaciones y por causa de las tergiversaciones que se han hecho de este versículo y más bien de los actos creativos de Dios, que Dios no creó y formó el universo empleando alguna ley de fe. ¿Ok? Esto es bien importante. Dios no creó y formó el universo creando creando alguna ley de fe. Y esto es clave. Tampoco fue una palabra de fe lo que Dios utilizó. Él no está allí prescribiendo una fórmula, o sea, esto no fue una fórmula, no está allí prescribiendo una técnica que solamente luego puede ser ejercitada por otro. O sea, eso no es lo que el texto está diciendo. Por eso vuelvo a hacer el énfasis que si este tema de la fe no se entiende a la luz de lo que se está trabajando en el capítulo, entonces vamos a tener una cantidad de malas interpretaciones y de teorías acerca de la fe, de cosas que se enseñan que no están alineadas a lo que Dios está comunicándonos a través de este capítulo. Entonces, hay 2 espacios en blanco ahí que usted va a llenar ahora, que dice, la fe no creó nada, Dios creó todas las cosas. La fe no creó nada, Dios creó todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso?
que Dios no creó una ley de fe, ni una palabra de fe, ni una fórmula de que cuando uno habla se crean las cosas. Eso no es lo que dice el texto, ¿ok? Está diciendo que la fe no creó nada. O sea, Pablo dice que es por la fe que entendemos, y esto es clave, por la fe entendemos. La fe no está trayendo cosas que no existen a la existencia. Eso no es lo que dice ese texto, eso no es lo que está diciendo ese texto allí. Está diciendo la fe no creó absolutamente nada, Dios creó todas las cosas. Eso es lo que está diciendo eso ahí, quiero repetirlo para que lo podamos entender bien. Dios no creó una ley de fe, ni una palabra de fe, ni una fórmula de fe, como que cuando uno habla, crea las cosas se crean. Eso no es lo que dice el texto, y tristemente ese tipo de enseñanza se ha colado dentro de muchas iglesias, ¿ok? La famosa enseñanza esta de confiésalo y lo recibirás viene de ahí, ¿ok? Y eso es bien peligroso porque raya en una línea que no es bíblica. Entonces, Pablo dice que es por la fe que entendemos. ¿Qué significa eso? Que nuestra fe tiene que ser una fe entendida. Es por la fe que entendemos. La fe no está trayendo cosas que no existen a la existencia. Eso no es lo que este texto del capítulo 11 y el verso que acabamos de leer está diciendo. La fe no creó absolutamente nada. Dios creó todas las cosas. ¿Ok? Dios creó todas las cosas. Ahora, vamos a los próximos blancos. Ajá. Un comentario solamente en cuanto a eso de la fe. Tenemos que ver la fe como algo humano de acá de nosotros. O sea, porque Dios creador no puede tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque Dios creó todas las cosas. O sea, Él no depende de que tengamos fe o no, que Él tenga fe o no tenga fe, porque Él es creador. O sea, esa palabra de fe nos aplica a nosotros los humanos. Exacto, porque Él es el creador, y eso vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Ese aspecto, porque los griegos tenían una manera de pensar bien loca, y vamos a ver eso ahí en ese aspecto. Hay unos blancos a llenar ahí. Mire, le dice, la fe no determina quién es Dios, sino que es una responsabilidad personal, o sea, capacidad de respuesta del hombre. No es un producto dado por Dios o una respuesta efectuada por Dios, a pesar de las interpretaciones erróneas de Efesios 2:8-9 o de Gálatas 2:20, que permite al hombre responder a Dios reconociendo sus actos creativos pasados, su suficiencia en él presente y su consumación futura de todas las cosas. Las palabras a usar ahí son creativos, suficiencia en él, consumación. ¿Ok? Vuelvo a leer lo que dice ahí. La fe no determina quién es Dios. ¿Ok? Obviamente Dios es Dios, ¿verdad? Sino que es una responsabilidad personal, capacidad de respuesta del hombre, ¿okay? No es un producto dado por Dios, una respuesta efectuada por Dios, a pesar de las interpretaciones erróneas que vemos de Efesios 2:8-9 o Gálatas 2:20, que permite al hombre responder a Dios reconociendo sus actos creativos pasados, su suficiencia en el presente y su consumación futura en todas las cosas. Entonces, bien importante, hay dos blancos más que hay que llenar en la próxima oración que usted tiene ahí. Quiero que la llenemos ahora rapidito. Obviamente, si llenaron ya estos que son creativos, suficiencia en él y consumación. Vamos al próximo. Dice, nuestra fe no está en los principios de la fe, sino en Dios mismo. ¿Ok? Nuestra fe no está en los principios de la fe, sino que nuestra fe está en Dios. ¿Ok? Nuestra fe está en Dios mismo. El resultado de comprender entonces la disposición creativa del universo, como dice Pablo allí, que por la fe entendemos que fue creado por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Eso es lo que nos ayuda a nosotros, obviamente, a entender que lo que se ve, como dice el texto, fue hecho de lo que no se veía. Y esta frase es súper interesante, porque podría haber sido una aclaración preventiva del proceso creativo del que se está hablando en la frase anterior, o podría también ser una declaración transitoria que obviamente va a conectar y va a vincular
que va a ligar la fe en las cosas que se ven, en la creación de la fe de las cosas que no se ven. Entonces, y eso, como vimos, obviamente no está hablando de aspectos místicos, de traernos cosas no existentes a la realidad porque las confesemos. De eso no es que está hablando allí. Las cosas que no se ven y que ya vimos en la clase anterior son los acontecimientos futuros. Esas son las cosas que no se ven. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo entonces sabemos esto? ¿Cómo entonces sabemos esto? Bueno, sabemos esto por el contenido que él va a tratar en el siguiente argumento. ¿Ok? Si Pablo estaba intentando aclarar, obviamente Pablo estaba intentando aclarar o estaba haciendo algún tipo de paralelismo en su comentario de la formación creativa del universo, entonces en muchas ocasiones esto se ha interpretado de tanta forma que no deja claro, tristemente muchas veces, absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, algunos comentaristas, yo estaba leyendo y algunos comentaristas en esta, expertos en esta materia, en ese texto bíblico, piensan que la afirmación de Pablo de que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, esa frase, entenderemos haber sido constituido por la palabra de Dios, muchos de estos expertos teólogos del texto bíblico podría haber sido, interpretan, ¿verdad? Que podría haber sido mal interpretado por la filosofía griega. Recuerden que le dije que íbamos a hablar un poquito de eso. Fue mal interpretado por la filosofía griega que postulaba. ¿Qué postulaba la filosofía griega? La filosofía griega decía que la existencia eterna de la materia y la naturaleza era responsable de todo lo que se veía. Eso era lo que la filosofía griega obviamente interpretaba. Ahora, ojo con esto, bien importante, ojo con esto. Por eso es que ellos, hablando de los griegos, consideraban que esa materia que siempre había existido evolucionaba, ¿verdad? Crece, se desarrolla y hoy es lo que nosotros vivimos. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Pablo parece estar confrontando eso, ¿ok? Está confrontándolo directamente, está confrontando esta creencia directamente de que todo lo que se ve que fue causado por medio de una secuencia de procesos naturales. Él está confrontando eso. Entonces, esto nos provoca, cuando vemos esto nos provoca hacernos una serie de preguntas, ¿ok? ¿Cuáles son las preguntas que nos provoca hacernos esto? La primera pregunta que nos provoca hacernos esto es la siguiente. ¿Está Pablo aquí corrigiendo esta interpretación o visión naturalista de la evolución cuando dice que el orden observable, lo que se ve físicamente, fue hecho de lo que no de lo que no es materia física? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Es decir, que eso que se ve apunta a un creador, a un Dios invisible que creó todas las cosas que son visibles. O sea, en el contexto de los destinatarios originales de esta carta, que ahorita Ramón lo explicó, esto que ya les estaba presentando es sumamente importante. Por eso es importante entender cuál era la intención del autor cuando escribe. ¿Por qué? Porque la influencia de ese momento, tanto filosófica como educativa, como social y política, era ejercida por los griegos, que decían que el origen de todo era un origen, y la palabra que se utiliza es ekphenomenon, ¿ok? En otras palabras, que todo existe desde un fenómeno. Eso es lo que significa la palabra ekphenomenon, ¿verdad? Que todo existe por un fenómeno. Entonces son los fenómenos existentes, lo que ya existía, que trae la realidad, lo que hoy se ve. Él está entonces confrontando esto, porque lo que él está diciendo aquí es que el universo fue constituido no porque había materia existente, sino que fue constituido por la palabra de Dios. ¿Ok? Y lo que se declara allí, en otras palabras, lo que existe no es por fenómenos existentes. Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Ok? Yo sé que es un poquito pesado lo que le estoy diciendo, pero es importante que entendamos esto. La segunda pregunta que también nos podemos hacer aquí, o la otra pregunta que nos podemos hacer aquí, surge la siguiente. ¿Estaba Pablo
enfatizando que los objetos visibles creados no fueron creados por objetos creados, ya que esto conduciría a lo que él trabaja en Romanos 1:25. ¿Qué es lo que dice en Romanos 1:25? La adoración idolátrica de la creación. ¿Ok? Mire lo que dice Romanos 1:25. Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Entonces, lo tercero o la otra pregunta que nos podemos hacer también es, ¿intenta Pablo afirmar que la creación visible no surgió de la materia visible, en otras palabras, de lo que ya existía, sino de Dios mismo? Entonces, la declaración en el griego, mire qué interesante, la declaración en el griego es la palabra exteos, que significa de un Dios del cual todo procede. Exteos significa de un Dios del cual todo procede. Él crea todas las cosas por su propio poder y por quien Él es que se crean todas las cosas. Mire lo que dice la Escritura en varios textos que yo le puse ahí en la hoja de trabajo. Primero, Romanos 11:36. ¿Quién lo quiere leer? Romanos 11:36. Alguien que lo lea, que confirma esto que yo les acabo de explicar. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Miren qué interesante, porque de Él y por Él y para Él son ¿qué? Algunas cosas, todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Okay? Interesante, eso es bien interesante que lo tengamos presente. Vamos a ver 1 Corintios 8:6. ¿Quién lo quiere leer? 1 Corintios. Está en la pantalla y también en su hoja de trabajo. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin Ajá, dale. embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Muy bien. Y el último texto que tienen ahí es 1 Corintios 11:12. Federico, ¿lo tienes ahí? Léelo, Federico. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Qué dice ahí al final? Pero todo procede de Dios. Todo procede de Dios. Entonces, mira qué interesante. Aceptar de que Dios es de quien todo procede y de que la materia no se creó a sí misma automáticamente y de golpe, obviamente niega las filosofías griegas que estaban corriendo como pólvora en esa época. ¿Cuáles eran esas filosofías griegas que estaban corriendo como pólvora en esa época? El naturalismo, el dualismo y el panteísmo. El panteísmo no es otra cosa que dice que Dios, que todo es Dios, porque sale de Dios mismo y una cantidad de teorías obviamente hechas por el hombre sobre el origen y el sustento del universo. Todo es Dios, para ellos todo es Dios. El árbol es Dios, el carro es Dios, todo es Dios. Eso es el panteísmo. Entonces, mire qué interesante, mira lo que yo los quiero llevar aquí para que usted entienda, amado. Toda generación, escúcheme, toda generación, en todos los tiempos, todo cristiano, en todos los tiempos siempre ha tenido que enfrentarse y lidiar con filosofías e ideologías que quieren ya sea desmentir la palabra, retar la palabra o sencillamente establecer otra cosa por encima de Dios. Todas las generaciones, todos los que estamos aquí en las diferentes etapas hemos vivido eso y hoy lo estamos viviendo también con las diferentes ideologías que están arropando nuestra cultura. Por eso es que hay una batalla cultural. ¿Ok? Entonces, en el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribe esta carta, a quien se la escribe, que son obviamente los cristianos, ¿verdad? Que estaban en esa época allá,
¿verdad? Cuando él le escribe allá, él está haciendo esto intencionalmente porque los griegos tenían unas filosofías bien fuertes. Estaba la iglesia también sufriendo de estos ataques filosóficos, ¿verdad? Introduciéndose en muchas ocasiones en la iglesia, y entonces el simple hecho de que Pablo hablara de esto y el simple hecho de aceptar de que Dios es de quien procede todo y que la materia no se creó a sí misma automáticamente ni de golpe, lo que estaba haciendo Pablo era confrontando y retando las filosofías griegas, obviamente, como le acabo de mencionar, las filosofías que permeaban en aquel tiempo, que era el naturalismo, el dualismo y el panteísmo. Entonces, todo fue creado de la nada. Dios, o sea, todo fue creado de la nada, Dios por el poder de su palabra. Por eso es que Pablo dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por eso es que Pablo dice eso. Ok. Entonces, dentro de muchos teólogos y comentaristas que yo estuve leyendo, le puse ahí en la hoja de trabajo uno, que es G.W. Buchanan, y puse aquí lo que él señala. Mire qué interesante. Él señala, hablando de este texto, que la preocupación del autor por lo que no se ve no era principalmente lo que era invisible o intangible, sino lo que era futuro, lo que no había aún sucedido. Era un concepto de tiempo más que de sustancia o de esencia. Interesante la manera que este teólogo, ¿verdad?, lo presenta también. Entonces, vamos a llenar los otros dos blancos que usted tiene ahí ahora, que dice, los acontecimientos creativos que se produjeron por la expresión de Dios en el principio de los tiempos fueron instrumentados y causados por el Dios no fenoménico, sino por un Dios que es espíritu e invisible del universo. Vuelvo y lo repito, los acontecimientos creativos que se produjeron por la expresión de Dios en el principio de los tiempos fueron instrumentados y causados por el Dios no fenoménico, ¿ok? O sea, de fenómenos, es lo que viene esa palabra, sino por un Dios que es espíritu e invisible del universo, ¿ok? Entonces, ¿por qué esto es importante y también es interesante? Porque del mismo modo, entonces los acontecimientos históricos en la vida de los fieles del Antiguo Testamento que Pablo empieza a mencionar y que Pablo va ahora a mencionar, y en la cual él hace obviamente una mención y una parada impresionante de nombres. Esa gente también experimentaron, bien importante esto, porque esa gente también experimentaron el cumplimiento de lo que Dios había prometido, y todo esto, obviamente, mis amados, tenía la intención de ¿qué? De proporcionar, obviamente, una anticipación de esos eventos que todavía estaban por venir en el tiempo, y obviamente también poder exhortar a la iglesia en ese momento de que ya ellos habían aguantado, y que si ellos habían aguantado, ¿verdad? Y ellos habían perseverado, ¿se acuerdan lo que hablamos en el capítulo 10, ¿verdad? Que hablamos de eso, como ellos habían perseverado, ya que ellos habían tenido hasta pérdidas, ¿verdad? Habían tenido hasta pérdidas, ya que ellos habían sido receptivos por medio de la fe a la continua actividad de Dios por medio de la gracia de su Hijo. Él les entonces, ¿qué está haciendo? Él entonces les insta a que siguieran aguantando y que siguieran perseverando y que siguieran confiando en el Dios que creó todas las cosas. Entonces, para esto Pablo entonces hace un recuento y obviamente comienza una revisión de los personajes del pasado, ¿ok? Y estos personajes, obviamente, aquí nos sirven como ejemplo de la fe, ¿ok? No todos hicieron lo mismo, no todos fueron reconocidos. Se habla de que muchos ni siquiera, se habla de muchos de ellos que ni siquiera tenemos los nombres, ¿ok? De ellos.
Se habla de mujeres que recibieron a sus hijos en resurrección. Se habla de una cantidad de cosas que sucedieron que no siempre tenemos un registro para poderlas documentar allí. Lo que sí sabemos es que se está hablando, no son personas perfectas. De las personas que se está hablando no son personas perfectas. Y yo quiero que usted vea eso con detenimiento cuando lo estudiemos, porque la lista de gente de fe que mencionan ahí no son personas perfectas. De hecho, en esa lista habían personas que fueron adúlteros, que fueron asesinos, que fueron borrachos, prostitutas y que fueron cobardes. ¿Ok? Claro está que el Señor los cambió y los restauró, pero eran gente que no eran perfectas. ¿Ok? Eso es bien importante que veamos eso. Ahora, vamos a llenar el próximo blanco ahí en su hoja de trabajo. Dice, pero estas cosas fueron un ejemplo de la fe en situaciones particulares, a pesar de sus defectos, y Pablo los consideró dignos de ser comentados por su fidelidad. Importante, por su fidelidad. Pablo lo considera digno de que fueran comentados por su fidelidad. ¿Ok? Vamos al verso 4. Vamos a ver lo que dice el verso 4, porque ya en el verso 4 comienza hablando de uno de esos héroes de la fe. ¿Ok? Así que vamos a empezar ahí en el verso número 4. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Muy bien. Por la fe, Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio, ¿verdad? Dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaba de ella. ¿Ok? Esta declaración que el apóstol Pablo, que el escritor de Hebreos dice aquí en el verso 4, esta declaración se basa en Génesis capítulo 4, versículos del 4 al 8. ¿Ok? Pablo está hablando aquí de Abel, el hijo menor de los dos primeros hijos de Adán y Eva. ¿Ok? Entonces, hay una serie de tradiciones interpretativas que han surgido a lo largo de los tiempos sobre por qué el sacrificio de animales de Abel era mejor que el sacrificio de frutos de Caín y por qué no fue aceptado. Hay una serie de tradiciones interpretativas sobre eso. Ahora, una pregunta que surge aquí, y como yo le he dicho siempre a ustedes, hay que hacerle preguntas al texto. La pregunta que surge aquí es, ¿cuál sería la diferencia? ¿La diferencia sería la calidad del sacrificio? ¿Sería la forma del sacrificio? ¿O sería la actitud del que sacrificó? Intención. Entonces, La, ¿ok? acti- Ajá. ¿Qué usted cree? la actitud, la Actitud, ¿qué más? intención de su corazón, o sea, su Ok, actitud de más, no sé, de su corazón. muy bien. Ahora, escuche esto. La Dice, reverencia. ajá, reverencia. Y hice estas preguntas adrede, o sea, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia sería la calidad del sacrificio, la forma o la actitud. Y mire, nosotros podemos especular y cualquier especulación que nosotros hagamos aquí, después que se mantenga dentro del contexto de lo que se está queriendo decir, puede tener su grado de validez. ¿Ok? Pero sigue siendo una especulación. ¿Ok? Lo que tenemos entonces, para poder entender un poco mejor, es lo que la misma Biblia dice al respecto de ese incidente y lo que verdaderamente sucedió y cómo estos autores bíblicos lo interpretaron. ¿Ok?
Entonces, lo que sí sabemos a ciencia y a cierta, y que está claro y específico en el texto que acabamos de leer, es que el sacrificio de Caín no fue aceptado. ¿Ok? Se consideró inaceptable. Y obviamente, eso de que el sacrificio se consideró inaceptable se encuentra en el verso 5 del capítulo 4 de Génesis. Y también se sabe que él no estuvo dispuesto a hacer lo correcto. Y eso lo encontramos en el verso 7 del capítulo 4 de Génesis. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué dicen otros personajes bíblicos o qué dicen otros textos bíblicos con relación a ese evento. Vamos a verlo. Y yo le puse unos textos ahí en su hoja de trabajo. ¿Ok? Que con esos textos vamos a terminar la clase. Vamos a ver qué dicen otros textos para que entonces ahorita podamos discutirlo con detenimiento. Primera de Juan 3:12 es el primero, Génesis 4:7 es el segundo y Primera de Juan pero no, como se repite el mismo, tengo eso repetido. Primera de Juan 3:12 y Génesis 4:7. O sea, repetí un texto ahí que no va. Cierto. A ver si es verdad. Hermanos justas, sí, lo repetí. Primera de Juan 3:12. Entonces, Primera de Juan 3:12 y Génesis 4:7. Vamos a leer primero el primer texto de Primera de Juan 3:12. Claro, acuérdese lo que le acabo de decir. Vamos entonces a ver qué dicen otros personajes bíblicos sobre este acontecimiento. ¿Ok? Así que vamos a ver esto con detenimiento. Choli, ¿tú crees que tú me puedas leer ahí Primera de Juan 3:12? Por favor. Sí. Gracias. Así dice la palabra. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Esa es la 12. Sí, sigue. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ok, muy bien. ¿Qué dice ese texto? Vamos a ver, quiero escucharlos ustedes. ¿Qué usted entiende por ese texto bíblico? Vamos a ponernos a hacer nuestro análisis teológico. Lo hizo de mala manera, porque lo hizo de mala manera. Quizás el corazón de él no era bueno. Eso entiendo yo. Ok. Federico, ¿qué ibas a decir? La intención de Caín no era la apropiada, no era la adecuada, no como Abel. Ajá. La intención eran sacrificios igual los dos, pero la intención de cada uno era diferente. La intención del sacrificio. Ok. Ceci, ¿qué te iba a decir? Pues que ya da por sentado que Caín era maligno y que, o sea, que por eso, o sea, da por sentado ahí que ya él era maligno y por eso fue que mató a su hermano. Okay. Pero que, o sea, ya da por sentado que sus obras eran malas, que por eso era que no, su ofrenda no fue recibida con agrado. Muy bien. ¿Quién más? Vamos a ver. ¿Alguien más que me pueda comentar sobre lo que dice ese pasaje bíblico? También yo creo también que Dios conoce también los sentimientos de cada uno, la intención que uno tiene dentro de su corazón. Dios sabe todo, para él nada es oculto. Muy bien, sí. Vamos a ver. ¿Qué tú piensas, Coral y Vanessa? ¿Qué piensan ustedes? Ya me lo deja a mí. Escogí desprevenida. Yo creo que más bien porque sí, ya estaba ese factor de la envidia. Que sentía envidia también hacia su hermano. A veces no vemos el trasfondo también de las crianzas y qué cosas han pasado que llevaran a que él sintiera ese deseo de matar a su hermano. Muy bien. Ramón, ¿qué tú piensas de eso? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo interpretarías?
Bueno, aquí, empezando aquí, el texto dice, no como Caín, que era del maligno. Ok. O sea, que ahí ya tenemos una diferencia. No es que él era malo así, porque sí, ya él había pecado. Y en el mismo Juan dice que nosotros estamos en las tinieblas, o sea, que estaban en las tinieblas y que básicamente de las tinieblas, cuando viene Cristo, nos saca de las tinieblas a la luz. ¿Y por qué es que la humanidad siempre tira hacia las tinieblas? Porque no creen en Jesús. Y eso lo habla en Juan. Pero aquí vemos como que era del maligno, o sea que básicamente estamos hablando de que ya él había entregado básicamente todo su pensamiento y todo a las cosas del maligno, del diablo mismo. O sea que básicamente, como yo lo veo, es que esa parte de que él mató, hizo todas estas cosas, ya él tenía ese pecado en su ser, ¿verdad? Era ya del maligno, o sea que ya él, para los efectos, estaba descartado de salvación. Ok, interesante. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 7. Génesis capítulo 4, versículo 7. A ver, vamos a dárselo ahí a Vanessa para que me lea algo ahí, Vanessa. Génesis 4, 7, ¿qué dice? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, o a ti será sujeto. Ok, interesante. Vamos a ir al verso 5 del capítulo 4, ahí mismo. Vamos a ir dos versos arriba. Estamos en el 7, vamos 2 versos arriba. Vamos a agarrarlo desde el verso 5 y vamos a leerlo completo, 5, 6 y 7. Yo quiero que alguien me lo busque en la Nueva Traducción Viviente. Alguien que me lo busque en la Nueva Traducción Viviente. Yo lo tengo. Tú lo tienes en la Nueva Traducción Viviente. Ok, pues ya Sí. mismo lo vamos a leer. Pero mira cómo dice 5, 6 y 7. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Quién no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya? ¿Quién no lo miró con agrado? Dios. Ok. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, mire esto, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y mire lo que dice el verso 7, que fue el verso que leímos. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Michelle, léeme desde el verso 5 hasta el 7 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Ya, qué brutal lo dice la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que Dios le dice, te estoy dando un break. Vamos a hacerlo en la versión, vamos a decirlo en la versión Julio habla hoy. La versión Julio habla hoy dice, te estoy dando un break. ¿Por qué estás molesto? Si haces lo correcto, te voy a dar break, pero si haces lo incorrecto, el pecado te está tocando a la puerta. ¿Ok? O sea, Dios le advierte. Y a pesar de eso, que fue lo que le dije ahorita, a pesar de eso, o sea,
el sacrificio obviamente se considera inaceptable, como vimos ahí en el verso 5 del capítulo 4 de Génesis, porque él no estuvo dispuesto a hacer lo correcto. Y obviamente en el verso 7 de Génesis vemos ahí claramente que Dios le dice, mira, el pecado está a la puerta. ¿Y qué fue lo que dice ahí? Michelle, léelo bien esa parte del verso 7. Ok. Dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Qué causó el pecado de Caín? Según ese texto. ¿Qué fue lo que Dios le reclamó? Abra sus micrófonos si van a hablar. Lo primero que él le pregunta es que por qué él estaba enojado. Porque estabas enojado. Estaba enojado y estaba con el rostro decaído. Yo me imagino que enturunado. ¿Estaba enojado por qué? Porque el Señor no había visto la ofrenda de él con agrado. No lo había aceptado. Si leemos más arriba, en ese capítulo, obviamente, pues de un verso a otro, pues pudo haber pasado tiempo, porque en el versículo 1 empieza hablando de que Adán se acercó a su mujer y entonces tuvieron los hijos. Y después dice en el versículo 2 que ellos crecieron. Y Abel se dedicó a ser pastor de ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Que no sabemos cuánto tiempo pasó de uno del otro. Y ya dice que al llegar el tiempo de la cosecha, pues Caín se presentó. Me imagino, ya ellos han sido instruidos por Adán que había que darle una ofrenda al Señor. Y esto soy yo, no lo dice la Biblia, pero esto es mi opinión. Yo pienso de que él llegaría un momento que se cansaría ya ya, lo mismo, repetido. Lo voy a tirar ahí, lo voy a coger y ya se acabó. Porque ya el pecado estaba en el mundo. Ya sabemos que la serpiente había engañado a Eva y ya Dios los había sacado del huerto. Que ya el enemigo había cautivado las mentes de aquellos que se dejaban dominar. Por eso es que Dios ahí le habla y le dice, el pecado está a la puerta, te está acechando, está ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo. O sea, está diciéndole, te está dando una alerta, mira, te está zarandeando, está por ahí, no dejes que esa semilla del enojo, esa semilla que se filtró por ahí, controle, porque de una te lleva a otra. Ajá, muy bien. Julián, ¿qué tú piensas de todo lo que hemos dicho? A ver, tú que estás allí detrás de los controles. No, pues coincido con todos en varios puntos y digamos que es un texto muy, muy amplio, ¿no? Tiene muchas vértices de donde echar, pero sí, yo estoy, digamos que también por esa línea, o sea, que a veces nosotros pretendemos hacer una opinión del texto, pero cuando realmente la estudiamos es cuando encontramos el verdadero significado en contexto de lo que Dios nos quiere decir. Muy bien, excelente. Así que, obviamente, Dios no aceptó el sacrificio y vemos claramente lo que dice Génesis 4:7. Ajá. Sí, pero hay algo bien claro aquí, que es la parte que dice, si bien hicieres, o sea, si hicieres el bien. Ajá. Esa parte es primordial. O sea, si tú haces el bien, vas a ser aceptado, pero si no, no vas a ser aceptado. Exacto. Y ya había un enojo en el corazón. Ya tenía un enojo en el corazón. Que no estaba siendo resuelto. Y ese enojo lo llevó al pecado, obviamente, tal y como dijo Dios que iba a pasar, así pasó. Julio, en esta otra versión que yo tengo dice, si haces en la 7 dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Exacto. Y eso es un principio que tenemos que tener presente,
El pecado siempre va a estar listo para atacarnos como un león y devorarnos y devorarnos. Porque la palabra dice que tenemos que tener dominio propio. Ujú, exactamente. El no tener dominio propio le causó a un actor hacer algo que no debió haber hecho en un programa de televisión en estos días. Así que ya usted ve que esto lo estamos viendo, como yo digo, en vivo y a todo color. Y por eso el verso 4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Ok? Ese es el primer personaje que vemos del cual Pablo menciona cuando ya empieza a hacer la lista de los héroes de la fe. Así que vamos a dejarlo hasta ahí hoy.